Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Qué bendición poder estar en sus hogares nuevamente para poder desarrollar un tema muy importante. Le hemos titulado El socio dormilón que se beneficia. Y queremos invitarle a que nos acompañe en esta media hora y vamos a estudiar y aprender y a enseñarle secretos maravillosos que están en la palabra de Dios, que le van a ser de mucha bendición para su vida, su familia y el crecimiento espiritual de todos. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en Génesis capítulo 15 y versículo 4 y vamos a ir meditando en estos versículos que para usted hemos escogido en esta noche. En Génesis 15:4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ok. La historia que estamos leyendo ahora es acerca del padre de la fe, Abraham. Y Abraham recibe una palabra de Dios, y no solo una palabra, sino que una promesa de parte de Dios, de que Dios lo iba a bendecir a él grandemente. Ahora, Abraham, como todo ser humano, así somos. Nuestra mente a veces choca un poquito con la fe, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos para poder creerle a Él por grandes cosas. Aquí viene Dios y le empieza a dar una promesa a Abraham, que era una gran promesa, ¿ok? Pero luego Abraham pone su forma de pensar, ¿ya? Y él empieza como a cuestionar a Dios, diciéndole: bueno, Señor, ¿cómo es que me vas a heredar si ni siquiera tengo hijo? ¿Ya? Y uno de los grandes milagros que Dios hizo en Abraham, como la mayoría de cristianos o personas que han leído la Biblia saben, fue darle un hijo a una edad bastante avanzada. Entonces, ahora viene Dios y le hace la aclaración al cuestionamiento que él comenzaba a hacer de que, bueno, ¿quién iba a ser su heredero? Porque el único hijo que tenía era el hijo de una esclava con quien él había tenido ese hijo. Entonces Dios le hace la aclaración a Abraham y le dice: no te va a heredar te va a heredar el hijo que yo te voy a dar, ¿ok? Pero la promesa que Dios le hace a Abraham es maravillosa y le dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia, ¿ok? Entonces ahí comenzamos ya nuestra enseñanza, nuestro programa, detallando, describiendo una gran promesa que Dios le hizo a Abraham. Si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia, ¿ok? Sigamos leyendo. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok. Este es el comienzo de muchas cosas, no solo de grandes enseñanzas, es la explicación de un gran pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, y es el pacto de la gracia. ¿Ok? Dios le hace la promesa a Abraham, ¿ok? Y luego pues hace sus cuestionamientos, pero al final Abraham cree esa promesa, y dice la palabra de Dios que el haberle creído a Jehová, dice, eso le fue contado a él por justicia, ¿ok? Es decir, Dios hizo realidad ya, aunque no había ocurrido, pero hizo realidad ya
el convenio o la promesa que había hecho con Abraham por el simplemente hecho de haberle creído a Dios. Y ese es el pacto que nosotros estamos viviendo ahora, el pacto de la gracia. Dios quiere que nosotros le creamos a Él, ¿ya? Lamentablemente hay mucho cristiano que no le crea a Dios porque no le crea a su palabra. Y si algo digno de creer en este mundo hay o existe, es la palabra de Dios. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces Abraham vino y le creyó a Dios. Y dice aquí en el versículo 6, y el haberle creído a Dios, dice que le fue contado por justicia. O sea, Dios lo hizo acreedor ya de esa promesa que Dios le había dado, que lo iba a bendecir igual al número de las estrellas que había en el cielo. Sigamos. Génesis 15:7. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí se pone más interesante el tema. Abraham vuelve a preguntarle a Dios y le dice: bueno, ¿cómo voy a saber yo que tú vas a hacer realidad la promesa que tú me estás dando? ¿Cómo sé yo o en qué conoceré que yo he de heredar la tierra que tú me estás prometiendo? Y hicimos una pausa en esto. De hecho, estamos haciendo pausas en estos versículos porque queremos ayudarle a usted a llevar la secuencia de lo que nosotros queremos enseñar. Aquí, Dios, o más bien dicho, Dios le hace la promesa a Abraham y Abraham responde con esa pregunta: ¿cómo sé yo que tú me vas a bendecir con esa tierra? ¿Cómo he de saber yo que tú me vas a bendecir? Y hay un punto y hacemos una pauta aquí. Dios no responde la pregunta que Abraham le está haciendo a él. Abraham le pregunta: ¿cómo sé yo que tú me vas a bendecir? Dios no responde esa pregunta. En vez de responderla, lo que Dios le da a Abraham es una indicación. ¿Ya? Y en el versículo 9, que lo vamos a seguir leyendo ahorita, Dios le da la indicación a Abraham a preparar un sacrificio. ¿Ya? Y aquí es cuando vamos profundizando ya en lo que nosotros queremos enseñar. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo el versículo 9. Génesis 15 del 9 al 11. Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ok, o sea, Dios le da en vez de darle la respuesta a Abraham de cómo iba a ser para que él heredara la tierra y que él recibiera la promesa que ya Dios se la había dado a él, Dios, en vez de contestarle su pregunta, le da una indicación, y es hacer un sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos enseña esto? Nos enseña esto, y es: Dios le hizo una promesa a Abraham, pero no fue solamente un dicho, no fue solamente una promesa, fue una promesa basada en un pacto. Y esa es la manera en como Dios ha venido tratando con la humanidad, a través de pactos. Y nosotros pues, tenemos el nombre de nuestra iglesia, se caracteriza por este nombre, ¿va? Iglesia Dios de Pactos. La forma en que Dios ha venido tratando con la humanidad es a través de pactos. Y la Biblia hay que estudiarla a través de los pactos que se narran en todas las historias de la Biblia. Tenemos que discernir, cuando estamos leyendo una historia o estudiando algún libro, tenemos que discernir, entender en qué pacto fue escrito ese libro, ¿ya?
Porque ahora estamos viviendo en un pacto de la gracia. Anteriormente se estaba viviendo en un pacto de la ley. Entonces, aquí, en lo que estamos narrando aquí, se está hablando de un periodo de gracia que iba a ser figura, un ejemplo de lo que iba a suceder en la gracia verdadera que se iba a dar después del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, viene Dios y le da la indicación a Abraham de hacer un sacrificio. Y bueno, ahí en la pantalla va a aparecer un dibujo sobre cómo eran estos sacrificios. La forma que se hacían estos sacrificios era, bueno, para comenzar, regularmente, no siempre los pactos basados en sacrificios se llevaba a cabo en que una persona se ponía enfrente, digamos, de un camino, ¿ya? Y el otro se ponía del otro lado, o sea, digamos, al principio del camino y el otro al final del camino, ¿ok? Entonces, regularmente se hacía entre una persona que tenía mucho más, pensemos en bienes, con uno que tenía mucho menos. Entonces, el que tenía mucho menos era más beneficiado que el que tenía mucho más. Entonces, el pacto se hacía entre ellos dos, ¿ya? Ellos lo que hacían era partían los animales. En este caso aquí explica cómo Dios le dio la indicación a Abraham de hacer el sacrificio, de partir los animales a la mitad, y los partían desde la cabeza, inclusive llegaban hasta la cola, y aún la cola la partían a la mitad. Ponían una mitad de un lado y ponían la otra mitad del otro lado, ¿ok? Entonces se marcaba como un camino en medio de ellos, ¿ya? Y ellos dos caminaban hacia el centro, ¿ya? Y ellos decían, así como están estos animales partidos, sacrificados, así nos pase a nosotros si no cumplimos con el pacto que estamos haciendo, ¿ya? De la sangre que fluía por matar a los animales, ellos se regaban, se regaban, se rociaban la sangre de los animales o se la untaban en sus vestidos. O sea, los vestidos estaban cubiertos de sangre, ¿ok? Entonces ellos se juntaban a la mitad del camino, hacían esa expresión que yo les decía y declaraban cuál era el pacto, ¿ya? Ahora, hacer un pacto así era lo más serio, era la forma más seria en que se podía hacer una promesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí? Que Dios no le contestó a Abraham su pregunta, sino que le dio una indicación de hacer un sacrificio. Entonces, lo que le estaba diciendo indirectamente era, mira Abraham, lo que yo te estoy prometiendo, yo te lo estoy prometiendo sobre un pacto. Y un pacto para los israelitas, los judíos, era lo más serio que había, ¿ok? Entonces Dios tomó en serio la promesa que le había dado a Abraham, y sobre un pacto que él hizo con Abraham, aunque realmente al final ya no lo hizo con Abraham, el beneficiado fue Abraham, pero al final ya no participa Abraham. Sobre un pacto Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Y cuál era la promesa? Que lo iba a bendecir, ¿ok? Entonces, como para enseñarle a Abraham, mira Abraham, yo no estoy bromeando, yo no estoy simplemente diciéndote algo así nada más por decírtelo. Te estoy dando una promesa, y solo una promesa de Dios. Nosotros sabemos que Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que promete lo cumple. Pero aún sobre la seriedad de la promesa de Dios, Dios hace un pacto garantizándole a Abraham que la promesa que le estaba haciendo de que lo iba a bendecir era una promesa formalísima, ¿ya? Lo más formal que se podía hacer, ¿ok? Pero la historia se pone interesante y sigamos leyendo el otro versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ok, aquí se pone interesante esto, y por eso es que le pusimos el título a esta lección, el socio dormilón que se beneficia. Porque como yo les dije, o sea, de un lado se ponía uno de los dos que iban a hacer el pacto, ¿ya? De este lado uno, y de este otro lado, ¿ya? Se ponía otro. Entonces ellos caminaban y se juntaban, ¿ok? Eran dos personas que hacían el pacto,
¿ok? Y esto sí, es pacto se iba a hacer entre Dios y Abraham. Pero pasa algo interesante. Cuando ya Abraham tenía todo listo para hacer el sacrificio, ¿ok? Dice aquí que un sueño sobrecogió el sueño a Abraham, ¿ok? Y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, Dios durmió a Abraham, o Abraham, ¿ya? ¿Ok? Entonces Dios lo duerme a él. Y entonces ¿qué pasa? Ya Abraham no, o en este caso todavía era Abraham, pues, ¿verdad? O sea, Abraham ya no participa en el acto, ya no participa en el sacrificio. Dios lo duerme a él. Entonces solo se queda Dios, en este caso sería Dios Padre, ¿ya? Y de este lado, de esta punta, el socio con que iba a hacer el pacto está dormido. Entonces el pacto se tenía que hacer dentro de dos personas. Entonces, ¿entre quiénes se hizo el pacto? Si el socio que está de este lado, Dios lo durmió. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 17 en adelante. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Okay. Y hay un montón de pueblos ahí. Ok, pero aquí aparece un tercer personaje. ¿Ya? Es decir, el socio dormilón, valga la redundancia, estaba dormido. Y del otro lado estaba Dios. ¿Ya? Entonces, en ese momentito aparece, dice, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ¿ya? Que era lo que yo explicaba, que era en la forma que se hacían los sacrificios. Ellos caminaban y se juntaban en medio, ¿ya? Y decían todas las declaraciones que ya dijimos, ¿ok? Pero, en este caso, como el socio dormilón estaba dormido, descansando, Cristo Jesús, ¿ya? Toma el lugar de Abraham y empieza él a pasearse en medio de los animales. Entonces al final el sacrificio ya no lo hizo Dios con Abraham. El beneficiado fue Abraham, ¿ok? Ya, sí, ya el pacto, o sea, el sacrificio lo hizo, el sacrificio lo hizo Dios con Abraham y lógicamente el pacto fue hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Ok? Entonces, ahora aparece Cristo Jesús paseándose ahí, ¿ok? Hace el pacto con Dios y el beneficiado de todo esto fue Abraham, ¿ok? Él solo recibió los beneficios, ¿ok? Y esto es figura de lo que ocurrió en el sacrificio de Cristo Jesús. El hombre, o sea, en la redención, en la reconciliación que Cristo Jesús hizo del hombre con el Padre, el hombre no participa en nada. Fue Cristo Jesús que lo hizo todo. Él con su obediencia perfecta se ganó las bendiciones, ¿ya? Él fue catalogado como el Cordero de Dios, porque era santo, sin mancha. ¿Ok? Él se ofrece como un sacrificio, Él hace el sacrificio, pero ese pacto se hace entre Cristo Jesús y Dios Padre. El hombre no participa en esto, ¿ya? Y eso nos tira a algo que ya habíamos venido declarando desde antes, ¿ok? La salvación no depende del hombre, no depende de la obediencia del hombre. La salvación depende de Dios y de Cristo Jesús, ¿ok? Y en este caso aparece Abraham dormido, ¿ok?
Y entonces, y Cristo Jesús pasa como como un horno humeando, como una antorcha de fuego. Y bueno, el sacrificio se lleva a cabo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder recibir las promesas que ya fueron dadas, promesas que fueron dadas bajo pacto, igual que Abraham? ¿Qué es lo que espera Dios? Que le creamos a Él, ¿ya? Y cuando le creemos a Él, Dios nos va a nosotros a contarnos como justos, como merecedores de recibir su bendición. Dios quiere que le creamos a Él, ¿ya? Así como le creyó a Abraham y Dios lo contó por justo. Dios quiere que nosotros le creamos a Él, ¿ya? Para que nosotros podamos recibir sus bendiciones. Nosotros no somos bendecidos por nuestra obediencia. En el pacto de la ley, en Deuteronomio 28, se narra la lista de bendiciones que se recibían por la obediencia y la lista de maldiciones que se recibían por la desobediencia. Pero eso fue en el pacto de la ley. Ahora nosotros estamos en el pacto que fue tipificado, que fue mostrado en el sacrificio que hizo Abraham y en el pacto que Dios hizo con Abraham. Esa es figura de la gracia que se iba a manifestar en estos tiempos a través de Cristo Jesús y de ahí en adelante hasta nuestros días. ¿Ok? Entonces ahora, ¿quiénes son los socios dormilones que se benefician? Nosotros. Ahora, eso de dormilón, ¿qué es lo que queremos dar por entender? Que Dios quiere que nosotros entremos en su reposo, porque Él es nuestro reposo. Él es nuestro sábado. Él quiere que nosotros reposemos. De hecho, Cristo Jesús dijo que era mayor que el sábado, ¿verdad? O sea, Él quiere que nosotros descansemos en Él, que le creamos. Es que cuando uno cree, uno descansa. Cuando uno no cree, está inquieto, está nervioso, está afligido, entra en depresión y es aquella cosa, ¿ok? Dios quiere que nosotros descansemos. El sacrificio ya está hecho y el trabajo lo va a hacer Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es descansar, ¿ya? Creyéndole a Él, ¿ok? Creo que una de las... En el tiempo del antiguo pacto, los israelitas lo que tenían, la parte de los israelitas era ser obedientes, ¿ok? En la parte nuestra, ahora que estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, nuestra parte es creerle a Él, ¿ya? Y así como era difícil para los israelitas, no difícil, imposible poder ser fieles, para muchos cristianos ahora es difícil creerle a Dios porque no estamos acostumbrados a tener una relación con Dios en cuanto a tener intimidades con Él a través de la fe en sus palabras, en su promesa, ¿ya? Entonces nosotros no hemos aprendido, porque eso se aprende, no hemos aprendido a creerle a Dios para poder descansar y para poder recibir las promesas que Él tiene para nosotros. Antes que sigamos hablando de esto, de la gracia, de creer, de los pactos, yo quisiera que leyéramos Números 21:8. Y es un reflejo de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento en cuanto a cómo nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios tan solo por mirar a Cristo Jesús. Leamos Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Okay. Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, ¿ya? Una serpiente de bronce, ¿ya? La serpiente significa maldición, ¿ya? El bronce significa juicio, ¿ok? El juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús, ¿ok? Él se convirtió en maldición. ¿Por qué? Porque Él llevó las maldiciones por nuestra desobediencia. Se convirtió en esa serpiente, figura de maldición. Y el juicio de Dios, el bronce de Dios cayó sobre Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que significa esto. No significa que eso avala que ahora tengamos otras formas de buscar adoración en objetos o personas.
que no es Dios. No, lo que la enseñanza aquí es un símbolo de lo que iba a ocurrir, ¿ok? Ahora, lo interesante de esto es que cuando las serpientes mordían a los israelitas, la solución, cuando eran mordidos, era ver a la serpiente. Y el que miraba a la serpiente, vivía. Y yo me preguntaba, ¿cuántos israelitas murieron por no hacer esto tan sencillo? Solo era de ver a la serpiente y el veneno se quedaba en nada. La herida se cauterizaba, ¿ya? Es igual a lo que está pasando ahora con nosotros. Si estamos sufriendo una enfermedad o alguien está pasando por una enfermedad, ¿ok? Lo que menos debe de hacer es enfocarse en su enfermedad. Debe de ver el sacrificio de Cristo Jesús, verlo a través de la palabra de Dios, desarrollar esa fe a través de las promesas de Dios y creer que esta persona va a recibir su sanidad y no estarse lamentando por su situación, sea, puede ser inclusive algo financiero, su pérdida, su fracaso, su relación matrimonial se vino abajo. No estar enfocado a eso, sino que estar viendo a la serpiente, viendo a Cristo Jesús y esperar el milagro que va a suceder. ¿Por qué? Porque al solo ver a Cristo Jesús, nosotros vamos a recibir los milagros de Él, ¿ok? Bueno, sigamos ahora en Gálatas 3:6 y vamos a seguir hablando sobre lo que pasó con Abraham. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok. Aquí se vuelve a repetir lo que ocurrió en el versículo... ¿dónde está el versículo? Donde Dios le confirma a Abraham, en el versículo de Génesis capítulo 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Se confirma lo que en este versículo de Génesis dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Lo que está diciendo esto está amarrando, es como quien dice la concordancia, ya el enlace con lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos justificados por la fe. Y las bendiciones de Dios van a fluir a través de la fe, no a través de nuestra obediencia. ¿Ok? Sigamos y luego dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué menciona esto en la Biblia? Porque nosotros como hijos de Abraham podemos recibir las promesas que fueron dadas a Abraham. ¿Ok? Entonces ahora nosotros estamos en la posición de, como somos hijos, podemos recibir las mismas promesas. Pero ¿cómo las vamos a recibir? A través de la fe. Sigamos leyendo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esto es confirmación de lo que leímos en Génesis. Sigamos leyendo. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Ok, la forma de ser bendecido es saber que hemos sido justificados por la fe, que las promesas de Dios las vamos a recibir y se van a cumplir en nosotros a través de la fe. Si nosotros tratamos de ganar las promesas de Dios a través de nuestras obras, lo que estamos haciendo es caer en la posición de vivir en el viejo pacto. Y esto lo que trae es maldición, ¿ya? Y esto es lo que dice aquí, ¿ya? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas. La ley de Dios es perfecta. Nadie la ha podido cumplir. Si alguien quiere cumplir la ley de Dios, tiene que cumplirla toda, porque con una cosita que no cumpla, maldición, lo que pasaba con Deuteronomio. Entonces, mejor pongámonos en el lado de la gracia, vivamos por la fe y vamos a recibir todas las bendiciones
que Dios tiene para nosotros. Amén. Sí, porque Cristo Jesús fue el único que pudo cumplir la ley, ¿verdad? Y a eso vino Él, a esta tierra, a cumplir la ley. Y por lo tanto, si Él la cumplió, entonces ahora nosotros recibimos todas esas bendiciones por lo que Él hizo, no por lo que nosotros tengamos que hacer, porque por nosotros mismos no podemos, ¿verdad?, tener todos esos beneficios que Él los obtuvo por su sacrificio, por lo que Él hizo, todo perfecto, ¿verdad?, que cumplió la ley. Ok, exacto. Y Él sabía que nosotros no la íbamos a poder cumplir, entonces por eso vino Él a cumplirla. Ok, entonces miramos a la historia de Abraham, de cómo se hizo el pacto entre Dios y Cristo Jesús. Ok, Abraham lo duermen. Lo mismo ocurre en el sacrificio de Cristo. Cristo Jesús con Dios Padre, ok, reconciliando al mundo. O sea, Cristo Jesús reconciliando al mundo ante Dios Padre. Entre ellos dos realmente se hizo el pacto. Y nosotros solo recibimos ahora, ok. Entonces recibamos por la fe lo que Dios quiere para que nosotros recibamos, ok. Entonces hay un versículo que yo quisiera que le leyéramos, es 1 Pedro 3:6, y esto habla acerca de quién es, porque hemos hablado de que Abraham es el padre de la fe, ok, pero así como tenemos un padre, también tenemos una madre. Leamos ese versículo. 1 Pedro 3:6. Como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Sara recibió una gran promesa también, y era que Dios le iba a dar un hijo. ¿Ok? Sara es la madre de la fe de todos nosotros, ¿ya? Y la Escritura lo confirma. Así como Abraham y Sara recibieron grandes promesas por la fe, nosotros recibámoslas también. La única forma de recibir las bendiciones de Dios es a través de la fe. Así que, gloria a Dios, damos gracias a Dios y que Dios les bendiga, y nos vemos en el próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos.